Bienvenido, viajero, respira lento y permite que esta noche te envuelva con suavidad. Deja que el cansancio abandone el cuerpo como una sombra que se disipa sin luchar. Siente como el silencio del castillo se acomoda a tu alrededor como un manto cálido. Porque aquí no existen las prisas, ni el ruido, ni los pensamientos que aprietan y entran. Solo la quietud antigua que habita entre estas paredes de piedra, eterna y protectora. Un refugio que recibe a los que han caminado demasiado bajo el peso del día y te invita a soltar, descansar y simplemente existir en paz absoluta. La fogata arde con un brillo suave que ilumina los muros del patio interior, dibujando sombras largas que se mueven como guardianes silenciosos a tu alrededor. Y cada destello del fuego respira contigo, marcando un ritmo que calma el espíritu, un ritmo que te recuerda que no estás solo, que la noche te sostiene con dulzura, mientras las estrellas observan desde lo alto como antiguas testigos del descanso, y el viento nocturno se desliza por los arcos del castillo con pases ligeros, trayendo consigo una serenidad profunda que se acomoda en tu pecho cansado. Te recuestas sobre las piedras cálidas que guarda el eco de 1000 historias pasadas, sintiendo que cada bloque del castillo te ofrece su fuerza silenciosa y estable. Una fuerza que no necesita palabras para hacerte sentir protegido y acompañado. Y mientras cierras los ojos, escuchas el leve crujir de la madera ardiendo, como un viejo amigo que te habla con su voz de brasas suaves y tranquilas, contándote sin prisa que la noche es larga, segura y profundamente amable, y que ya puedes dejar tu espada en el suelo, porque hoy no habrá batalla ninguna. El resplandor cálido que sale del pasillo iluminado se mezcla con la luz del fuego, creando un abrazo dorado que se estira hacia ti como si quisiera cubrir tus hombros. Y en ese contraste de penumbra y brillo encuentras un equilibrio perfecto, una armonía que solo existe en lugares donde el tiempo parece haberse detenido, como si el universo te hubiera reservado este refugio solo para ti, viajero, para que puedas respirar sin peso, sin miedo, sin memoria del cansancio, dejando que la calma se instale en cada rincón de tu cuerpo sin resistencia alguna. Las estrellas allá arriba parpadean como pequeñas señales de esperanza tranquila, y el cielo nocturno, inmenso y profundo, se abre como un techo protector sagrado, recordándote que, incluso en la oscuridad más profunda, existe belleza infinita, una belleza que te abraza desde el firmamento y te acompaña en el silencio, mientras la noche rodea al castillo con su manto azul intenso y eterno, llenando el aire con una frescura suave que limpia sin esfuerzo, como si el mundo entero quisiera asegurarse de que descanses de verdad. Tu respiración se vuelve más lenta, más amplia, más libre de tensiones invisibles, y cada exhalación carga consigo una preocupación que se disuelve en el aire, dejando tu mente más ligera, tu cuerpo más cálido, tu espíritu más silencioso, como si la paz hubiera encontrado un hogar dentro de ti, suave y profunda, y el castillo, testigo de noches antiguas, reconociera tu necesidad de descanso, inclinándose en silencio para proteger tu sueño con respeto y ternura, mientras la fogata te arrulla con su canto cálido
y constante. Poco a poco, la noche te envuelve como un abrazo hecho de sombra de luz suave. Y sotes que tu conciencia se acomoda en un espacio más blando y silencioso. Un lugar donde el cansancio se rinde sin luchar y la calma ocupa todo tu ser. Mientras el castillo entero se convierte en tu guardián paciente y amable, velando cada uno de tus pensamientos hasta que se apaguen como chispas en el viento, permitiéndote rendirte por fin al descanso que tu alma ha estado buscando. Y así begins la noche de tu descanso profundo, viajero. La brisa nocturna entró suavemente por los arcos del castillo, trayendo consigo un endome a piedra antigua y memorias dormidas, como si los muros susurraran historias que solo el viajero podía oír, relatos de noches pasadas, donde otros corazones cansados descansaron igual, dejando en cada ladrillo un eco de alivio y protección silenciosa, un eco que ahora envolvía al caballero con un abrazo invisible, prometiéndole que esta noche no habría sombras que temer. La fogata ardía con un resplandor tibio que iluminaba su armadura, reflejando tonos dorados que respiraban calma en cada destello, y ese parpadeo suave parecía sincronizar seco con su propia respiración, como si el fuego latiera al ritmo de su pecho cansado, empujando hacia afuera toda preocupación estaba en su interior, dejando únicamente el consuelo tibio de un descanso merecido. El tipo de descanso que solo llega cuando el alma ya no opone resistencia. El castillo entero parecía observarlo desde un silencio respetuoso, un silencio que era vacío, sino lleno de presencia protectora, como si las piedras, las torres y los pasillos velaran su sueño, cuidando de él como antiguos guardianes celosos de su paz, manteniendo a raya la noche profunda más allá de los muros y permitiendo que el viajero soltara poco a poco cada tensión, sintiendo que allí dentro nada malo podía alcanzarlos. La luz cálida de la puerta abierta bañaba el suelo con suavidad, como un río dorado que quería acercarse hasta donde él descansaba, sin tocarlo del todo, pero lo suficiente para darle seguridad, como si esa luz fuera un mensajero silencioso de tranquilidad eterna, trayendo consigo el recuerdo de hogares lejanos y tiempos más simples, recordándole que, incluso en tierras desconocidas, aún existía refugio y que siempre habría un rincón donde su espíritu pudiera dormir sin miedo. El frío de la noche detenido antes de llegar a su cuerpo, como si la fogata y la luz hubieran creado un escudo invisible. Una barrera tibia mantenía afuera la dureza del invierno y dejaba dentro solo lo necesario para descansar profundamente, permitiendo que su armadura, por primera vez en días, no pesara nada, transformando en un abrazo liviano que sostenía su cansancio, mientras sus músculos cedían poco a poco al sueño reparador. Las estrellas observaban desde lo alto, quietas y brillantes, como si supieran que el viajero hesitaba una noche sin ruido, y por eso mantuvieron el cielo sereno, sin tormenta ni neblina, dejando que la calma celestial posara suavemente sobre el castillo, llenando cada rincón de una paz que parecía hecha solo para él, una paz tan profunda que hizo que su mente comenzara a flotar, alejándose de todo lo que antes la atormentaba. Y así, acostado junto al fuego, exhaló una vez más con lentitud, sintiendo como cada parte de su cuerpo se hundía en el descanso, como sus pensamientos se volvían más livianos que el aire mistral,
como la noche los envolvía con delicadeza absoluta y sin prisa, regalándole un silencio tan puro que parecía un regalo divino, un silencio que invitaba a rendirse, soltar y finalmente dormir, sabiendo que el castillo entero no protegí mientras soñaba. La noche se hacía más profunda dentro de la fortaleza antigua, y el silencio que envolvía las murallas parecía respirar al ritmo del fuego. Un silencio tan vasto que convertía cada rincón en un refugio sagrado, donde el tiempo se detenía y las preocupaciones se volvían polvo en el aire, permitiendo que la calma descendiera como un manto cálido sobre las piedras, que por siglos habían visto guerras, despedidas y juramentos olvidados, pero que ahora solo querían ofrecer al viajero cansado. La fogata en el centro del patio seguía viva, con una llama tranquila y firme que iluminaba las armaduras del caballero con destellos de cobre suave, haciendo que pareciera un guardián inmóvil descansando que entre mundos, mientras el fuego murmuraba historias antiguas en un lenguaje de chispas, historias que no necesitaban palabras para sanar lo que duele y pesa, pues cada chispa ascendía llevando consigo una preocupación disuelta, dejando explorar un espacio limpio hará que entrara la serenidad. El viento nocturno entraba por los arcos de piedra con pasos silenciosos, acariciando las paredes que aún conservaban ecos de reyes y batallas. Pero en esa noche no traía recuerdos de guerra, sino consuelo, una brisa suave que tocaba el rostro del caballero con ternura, como si la fortaleza entera lo reconociera como uno de los suyos, como si supiera que había llegado allí no para luchar, sino para sanar, y le ofreciera protección sin pedir nada a cambio. Las estrellas en lo alto brillaban como faros distantes, pero atentos, mirando hacia la fortaleza como si vigilaran su sueño desde el cielo. Y cada una parecía enviar un rayo de luz tenue hacia el patio interior, un brillo suave que se mezclaba con el fuego para crear un descanso perfecto, un descanso hecho de luz, sombra, piedra y memoria antigua, como si la noche fuera una madre envolviendo a su hijo con cuidado, susurrándole que ya puede dormir sin miedo alguno. El caballero, recostado sobre las losas tibias, respiraba profundamente, dejando que el aire y fresco de la noche limpiara su interior, y cada respiración lo hacía sentir más ligero, más tranquilo, más vivo, como si su alma se estuviera alineando lentamente con la paz del lugar. Una paz que no se encuentra en caminos, reinos o espadas brillantes, sino en los instantes en que uno decide simplemente descansar y permitir que el mundo continúe sin cargarlo sobre los hombros. Las sombras de los arcos se movían al compás de la fogata danzante, creando figuras suaves que no asustaban, sino que acompañaban. Figuras que parecían antiguos guardianes, gritando la fortaleza dormida, como espíritus silenciosos que conocían el valor del descanso verdadero y que observaban al caballero con respeto profundo y silencioso, como si supieran que él también había protegido a muchos antes, y ahora merecía ser protegido por la noche. El corazón del caballero comenzó a latir más lento y armonioso, acompañando el crujido suave de la madera ardiendo en el centro, y su mente se volvió tan clara como el cielo estrellado sobre él.
arrastrando cualquier pensamiento pesado hacia un rincón lejano, dejando solo un susurro interno que decía: estoy a salvo, puedo dormir. Y en ese instante, la fortaleza entera pareció inclinarse hacia él, ofreciéndole un abrazo hecho de piedra eterna y silencio perfecta. El caballero avanzó lentamente hacia la orilla del río, iluminado por la luna, escuchando cómo el agua corría con un sonido suave, constante y profundo, como si cada gota llevara consigo historias de tiempos que nadie recuerda ya, relatos que el viento no pudo cargar, pero que el río guardó con paciencia. Y al inclinarse un poco para observar su reflejo, vio un rostro más sereno, un rostro que parecía haber dejado parte del cansancio atrás en el sendero, como si el propio río hubiera absorbido El agua corría transparente de piedras lisas cubiertas de musgo antigua, y cada pequeño remolino brillaba con destellos plateados que parecían estrellas. Algo tan simple como un río nocturno se convertía en un templo silencioso, un lugar donde el alma podía bajar las guardias sin temor a ser herida de nuevo, porque allí no existían voces duras ni exigencias escondidas en la mente, solo el idioma eterno del agua moviéndose con calma, sin apuro ni violencia, invitando al viajero a sentarse. El sonido del río se mezclaba con el murmullo lejano del bosque tranquilo, creando un canto natural que deslizaba sobre los pensamientos del viajero, como si aquel susurro acuoso acariciara cada rincón de su memoria tensa, desatando nudos que habían permanecido firmes durante jornadas enteras. Y mientras escuchaba, su corazón se volvió más lento, más profundo, más ligero, como si adoptara el ritmo del agua y se dejara guiar por su fluir sereno, recordándole que la vida, como el río, también. El caballero se sentó sobre una roca tibia, sintiendo la textura de la piedra viva, y dejó que sus manos colgaran a los lados, relajadas como no lo estaban hace días, permitiendo que su cuerpo soltara la firmeza que tanto había sostenido sin descanso. Una firmeza que le había sido útil, pero que también le había desgastado el alma. Y en ese instante comprendió que la verdadera fuerza no solo resistir siempre, sino también saber detenerse, respirar y reconocer cuando la carga es pesada, porque incluso los más valientes necesitan dejar que el mundo los sostenga. El río, al pasar, parecía observarlo también, como si fuera un ser consciente, un guardián antiguo que había visto a muchos viajeros llegar con el corazón cansado, y siempre había ofrecido la misma melodía suave: juzga ni pregunta, porque el agua no exige explicaciones, solo escucha, envuelve y calma. Y el caballero sintió que el peso en su pecho se aflojaba todavía más, como si la corriente hubiera entrado en sus pensamientos y limpiara sus sombras, dejando espacio para un silencio. El viento nocturno cruzó la superficie del río con un movimiento delicado. Dibujó pequeñas ondas que brillaron bajo la luz de la luna paciente. Y esas ondas viajaron hacia la orilla como si llevaran un mensaje silencioso, un mensaje que no necesitaba palabras para tocar la mente del viajero. Algo que decía: permanece aquí, deja que el agua te muestre cómo soltar. Y al escucharlo en lo más íntimo, el caballero cerró los ojos lentamente, dejando que todo lo que pesaba se deslizara hacia él. El murmullo del agua siguió fluyendo como una canción destinada solo para él. Una canción sin principio y final, hecha de calma, reflejos y eternidad. Y mientras respiraba al compás del río, su alma comenzó a
a expandirse, llenándose de un silencio cálido que reemplazaba cualquier preocupación. Y en esa quietud profunda entendió que el descanso verdadero era sagrado, que no pertenece a los fuertes ni a los débiles, sino a todos los que lo buscan. Y así, bajo el cielo antiguo, el viajero se. La noche seguía extendiendo su manto sereno sobre el antiguo puente de piedra, y el viajero, aún recostado cerca de la fogata, respiraba el ritmo del silencio, mientras el río bajo el arco murmuraba historias que solo los cansados escuchan, historias de pasos olvidados, de promesas hechas a la luna en tiempos remotos, de corazones que cruzaron ese mismo puente buscando consuelo en la oscuridad. Y cada murmullo del agua parecía rozar suavemente su espíritu adormecido, como si quisiera decirle. El viajero abrió los ojos apenas, dejando entrar un hilo tenue de luz del fuego, y vio como el reflejo de las llamas danzaba sobre las piedras antiguas del puente, creando figuras que se movían lentamente como sombras vivas del pasado, como si cada roca estuviera impregnada de recuerdos que respiraban en silencio. Y esa visión lo inquietaba, al contrario, lo envolvía en un abrazo ancestral, recordándole era el primero ni sería el último en buscar descanso allí, en ese rincón del mundo. El ángel permanecía cerca, con su luz suave extendida sobre el claro nocturno, como un faro silencioso que mantenía lejos cualquier inquietud o sombra errante. Y aunque no hablaba, su presencia era más fuerte que cualquier palabra pronunciada, llenando el aire con una calma que penetraba en la piel y en los pensamientos, como un bálsamo antiguo que solo existe en lugares tocados por lo divino. Y el viajero, al percibir serenidad profunda, dejó caer sus hombros al fin, entregándose por. El río continuaba su canto bajo el puente, un canto lento y armonioso que parecía marcar el ritmo perfecto para la respiración del viajero adormecido. Y en cada curva del agua se formaban destellos plateados bajo la luz del cielo, como si pequeñas estrellas hubieran decidido flotar en la corriente esa noche, creando un camino brillante que se extendía más allá de la vista humana. Y al observarlo, el viajero sintió que de su alma también desplazaba allí, viajando sin peso por el río. La fogata, ahora más baja, iluminaba apenas el contorno de su rostro tranquilo, dejando sombras suaves que se movían al ritmo de un fuego cada vez más tierno, como si las brasas hubieran decidido acompañarlo con una luz discreta y amorosa, sin perturbar su descanso, sin reclamar atención, solo velando en silencio. Y el calor que emanaba llegaba justo en la medida necesaria para abrazarlo, como un mensaje cálido que decía: nada te toca esta noche, viajero mío. Y esa frase invisible, el ángel levantó su mano y una brisa suave recorrió todo el puente y la ribera, trayendo consigo un aroma ligero a hojas húmedas, tierra viva y agua pura. Un aroma parecía limpiar los restos de preocupación que aún te daban en él, como si cada soplo removiera suavemente las cargas que su alma había guardado. Y el viajero, al inhalar ese aire purificado, sintió su interior aclararse aún más, como si la noche misma le permitiera renacer dentro de su propio silencio, encontrando un nuevo. Con cada minuto que pasaba, la noche se volvía más profunda, pero más amable, y el mundo alrededor del puente
se convertía en un santuario perfecto de quietud, donde nada exigía ser resuelto, nada pedía esfuerzo, nada reclamaba su mente, solo existía el suave sonido del río, la luz protectora del ángel y la fogata tenue. 3 guardianes silenciosos que tejí con un escudo invisible a su alrededor, permitiendo que su espíritu descansara de formas que nunca antes había conocido, como si el mismísimo. El viajero cerró los ojos otra vez, esta vez sin resistencia ni cansancio, sino con la confianza plena de quien sabe que está en un refugio verdadero, un lugar donde su vulnerabilidad no era peligro, sino puente hacia la calma. Y mientras el río seguía cantando y el ángel seguía velando, se rindió al sueño, un sueño profundo, noble, silencioso, nacido del corazón del puente medieval. Un sueño que lo llevó a lo más tranquilo de sí mismo, sin que él lo buscara, porque esa noche, más que nunca, la noche se volvió más profunda alrededor del viajero, como si el mundo respirara lento, dejando que cada sombra se asentara en su lugar sin causar temor alguno, y el aire, templado y silencioso, parecía vigilado por fuerzas invisibles, esas fuerzas antiguas que en el sueño de quienes yo le y al peso, envolviendo todo en una calma tan vasta que hacía olvidar la existencia del cansancio, una calma que se extendía desde el puente antiguo hasta la hierba húmeda, como un manto tejido por las estrellas, altas y distantes, parpadeaban con un brillo suave y constante, no como luces frías, sino como pequeñas lámparas encendidas para hallar su alma, lámparas que permanecían despiertas mientras él dormía profundamente, decididas a admitir ninguna inquietud, cruzar para el cielo del claro, y cada una de ellas parecía vigilar un pendiente, un recuerdo, un suspiro, manteniéndolos en silencio, inmóviles, para que nada perturbara para el descanso, como guardianes fieles que respetan el río bajo el puente murmuraba una melodía tan suave que parecía un arrullo, una melodía compuesta de agua, luna y tiempo antiguo viéndose sin prisa. Y ese sonido delicado acompañaba el sueño del viajero sin invadirlo, como música que no se escucha con los oídos, sino con el fondo del pecho, llenando su interior de un ritmo lento que calmaba su respiración y permitiendo que su cuerpo se entregara aún más a la profundidad del sueño, sin miedo de hundirse, porque el río lo sostenía con su canto eterno. Cerca de la fogata, las brasas respiraban un calor tenue y protector, liberando un brillo rojizo que danzaba en silencio sobre la tierra, como si ese fuego antiguo comprendiera la importancia de su esencia. Sabía que no debía arder demasiado ni extinguirse por completo, solo mantener el equilibrio perfecto entre luz y sombra, lo suficiente para que el viajero sintiera calor sin despertar, y lo bastante suave para envolverlo en una oscuridad amable. Las raíces del gran árbol junto al puente decían extenderse bajo la tierra, abrazando el suelo entero como brazos invisibles que esos tienen el mundo. Y desde ese abrazo profundo surgía una energía silenciosa y viva, una energía que ascendía lentamente hacia la superficie del claro, acariciando la espalda del viajero como si lo conociera desde siempre, como si entendiera que él necesitaba solo descanso físico, sino descanso del alma. Y ese árbol se lo ofrecía sin pedir nada a cambio, con paciencia infinita.
El viento nocturno te movía apenas, en un susurro que rozaba las hojas, y ese susurro traía consigo una sensación de protección antigua, como si la noche misma hablara en un idioma que el corazón comprende, recordándole que nadie está completamente solo bajo un cielo estrellado, y que incluso en la oscuridad existe compañía, refugio y presencia. Y esas verdades invisibles se asentaban en su espíritu dormido, como semillas de paz que germinarían cuando despertara al amanecer. Y así, mientras la noche continuaba avanzando con pasos lentos y silenciosos, el viajero y yo profundamente dormido sobre la hierba templada, sin una sola inquietud dando su sueño, sin una sombra cruzando su mente, porque todo a su alrededor se había unido para formar un círculo sagrado, un círculo donde el cansancio encontraba espacio para soltarse y desaparecer, y donde su alma, por fin, podía descansar sin temor ni vigilancia, protegida por la noche, el río, el árbol y el cielo entero. La noche se volvió aún más profunda alrededor del viajero adormecido, y el aire, suave como un susurro antiguo, acarició su rostro sin despertarlos, envolviendo cada parte de su cuerpo con una quietud que parecía sagrada, como si el propio reino hubiera decidido detener el tiempo para protegerlo, evitando que cualquier sonido, pensamiento o sombra lo alcanzara mientras descansaba, creando un refugio invisible hecho de calma, ternura y silencio luminoso, un espacio donde el cansancio desaparecía. Las estrellas sobre él brillaban con una intensidad lenta y maternal, como si cada una quisiera ofrecerle un fragmento de su luz eterna, y al hacerlo, tejían un manto brillante que cubría su sueño con suavidad, dejando caer destellos sobre su espada, su capa y su respiración tranquila, recordándole, aún dormido, que el universo entero estaba en paz a su alrededor y que no había oscuridad lo suficientemente fuerte como para romper esa armonía, porque esa noche el cielo entero lo había adoptado. El ángel seguía a su lado, inmóvil pero vivo, irradiando serenidad pura, con sus alas desplegadas lo suficiente para desviar cualquier sombra errante, sin necesidad de luchar, porque la luz por sí sola mantenía alejados los temores, creando un círculo invisible que ningún pensamiento duro podía atravesar. Y cada instante que pasaba reforzaba la sensación de protección absoluta, una protección que imponía, sino que acariciaba, que comprendía, que sostenía, como si un amor silencioso. El fuego, reducido ahora a brasas rojas y profundas, seguía respirando con él, expandiéndose y contrayéndose como un corazón de luz tibia en la tierra, ofreciéndole calor constante, suficiente para mantenerlo seguro y sereno, sin llamar la atención, sin estallar, sin invadir la tranquilidad del claro, solo acompañando su sueño con el murmullo íntimo de la madera al arder, un sonido que parecía decirle, incluso dormido, que aún estaba en casa y que aquella noche el mundo no le pediría nada. El lago cercano reflejaba la escena como un espejo silencioso y perfecto, duplicando la figura del viajero dormido y del ángel a su lado, creando la sensación de que dos mundos idénticos lo protegían al mismo tiempo, uno arriba, hecho de estrellas y ramas suaves, otro abajo, hecho de agua y luz,
ambos unidos por la misma intención silenciosa de guardarlo en su descanso, convertidos en guardianes líquidos y celestiales de un alma cansada que por fin había encontrado el lugar donde no existía el viento, que durante el día corría libre entre colinas y senderos. Ahora se movía como una brisa contenida, respetuosa, aprendida en ternura, pues sabía que, incluso, el sonido más pequeño podría quebrar la magia del momento, y por eso se deslizaba entre los árboles con infinito cuidado y atención, acariciando las hojas sin hacerlas crujir, tocando la hierba sin inclinarla, como si también quisiera participar del ritual de guardar al viajero, regalándole un aire limpio, fresco y bondadoso para, en lo más profundo de su descanso, el viajero sentía algo maravilloso. No era un sueño con imágenes ni voces, sino una sensación de alivio, como si miles de manos suaves retiraran, capa por capa, el peso que llevaba, dejando en su interior un espacio nuevo, amplio, respirable y luminoso, recordándole que la paz, que era un regalo extraño, sino algo que también le pertenecía, algo que siempre estuvo disponible, pero que él había olvidado cómo tocar, hasta que esa noche, bajo el cuidado de un... La noche seguía avanzando despacio, extendiendo su manto sobre el puente medieval, y el viajero, recostado junto a la fogata tenue, sentía que el silencio envolvía, no como un vacío frío, sino como una presencia cálida y protectora que lo abrazaba, llenando cada espacio de su pecho con un sosiego que casi y había olvidado sentir, dejando fuera del claro todo pensamiento pesado que intentaba regresar, como si la propia oscuridad hubiera decidido ponerse de su lado esta vez y abrirle un refugio. El agua del río pasaba bajo el puente con un murmullo suave y constante, dibujando ondas lentas que brillaban con reflejos plateados bajo la luna, creando un sonido que se mezclaba con la respiración tranquila del viajero, como si el río marcara el ritmo perfecto para una mente que necesitaba descansar. Y cada curva del agua parecía llevarse un pensamiento, una preocupación, una sombra, hasta que la corriente llena de cosas que él ya no necesitaba cargar, dejando su interior más limpio. Las piedras antiguas del puente brillaban bajo la luz nocturna como si guardaran memoria, memoria de otros viajeros, de otras noches, de otros descansos sagrados. Y al apoyar su espalda contra una de esas piedras tibias, el viajero sintió un pulso suave, como si el puente mismo respirara con él, compartiendo su fortaleza silenciosa, prestándole la estabilidad de siglos que habían pasado en romper su arcada, ofreciendo su historia como un muro firme donde él pudiera apoyarse sin caer. Y la fogata, reducida a brasas cálidas, seguía emitiendo un resplandor naranjado, proyectando sombras que danzaban lentamente sobre las piedras del puente, como figuras tranquilas que custodiaban su sueño sin interrupciones, guardias silenciosos que no necesitaban armas ni palabras para protegerlo. Y el crepitar suave de la madera se volvió casi y un arrullo tras sus oídos agotados, un arrullo que se repetía en un ritmo sereno, siempre igual, siempre calmante, hasta que su mente se entregó aún más. El viento sopló entre las hojas cercanas con un murmullo delicado, acariciando
el rostro del viajero como una mano antigua y benevolente, llevando consigo aromas de hierbas nocturnas y tierra húmeda y respirada, recordándole que incluso la naturaleza puede ser dulce cuando Disaida acompáñalos, y cada soplo fresco parecía borrar otro rastro de tensión sus músculos, dejándolo más liviano, más entregado, más dispuesto a soltar el día entero, como si el viento mismo le dijera: descansa. Las estrellas, altas y vigilantes, temblaban en el hielo claro, con luz suave, acompañando al viajero desde su lugar distante pero constante del firmamento. Y aunque estaban millones de leguas arriba, él sentía su presencia cercana, como si cada una enviara a un hilo de paz que caía directo sobre su espíritu, manteniendo la noche tan iluminada como era necesario para no sentir miedo, pero lo bastante oscura para invitar al sueño más profundo y reparador, un sueño que volvía su corazón más. Y así, entre el murmullo del río, el calor del fuego y la firmeza del puente, el viajero se sintió sostenido por un conjunto de fuerzas suaves y antiguas, como si el mundo entero hubiera decidido hacer una pausa para él en esa noche, regalándole un descanso que no era solo físico, sino también espiritual y emocional. Un descanso que encerraba dentro de sí y la promesa de un amanecer más liviano, de un día nuevo sin el peso de ayer, sin el ruido del camino, sin las sombras pasadas. Y con esa promesa en el alma, su respiración y volvió profunda y finalmente durmió. Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse tímidamente sobre el puente antiguo, tocando las piedras desgastadas con un brillo dorado que parecía despertar recuerdos lejanos. Y el viajero, aún sentado junto a la fogata que respiraba en brasas suaves, abrió los ojos lentamente, dejando que la calma de la noche que transformara, sin prisa, en la suavidad del amanecer. Su respiración fluía estable, profunda, como si su pecho hubiese aprendido un nuevo ritmo de vida. No había sombras internas agitadas, no había pensamientos duros esperando para atacarlo. Solo quedaba un silencio amable, extendiéndose con la luz naciente. El agua que corría bajo el puente llevaba consigo la luz temprana del cielo, deslizándose de las rocas como un espejo en movimiento que custodiaba secretos antiguos, creando reflejos que bailaban en patrones lentos y armoniosos sobre las paredes del puente. El viajero observó esos destellos como quien mira señales de un mundo más profundo, y sintió que algo dentro de él respondía a ese movimiento constante y pacífico. Era como si el río le hablara, no con palabras, sino con una serenidad que se contagia, una serenidad que llenaba cada rincón de su mente con quietud luminosa. La fogata, reducida ahora a pequeñas brasas rojas, acompañaba el amanecer en silencio, dejando escapar hilos finos de humo que subían y desaparecían el aire frío del alba. Esas líneas de humo parecían llevar consigo los últimos restos de cansancio del viajero, como si se marcharan al cielo voluntariamente, sin necesidad de fuerza y lucha. El viajero observó como cada trazo del humo le deshacía en libertad pena. Entendió que también estaba aprendiendo a soltar de manera suave, a liberar de ese sin dolor, sin urgencia, sin miedo. El ángel que había velado su sueño desde la oscuridad más profunda permanecía ahora de pie sobre las piedras
el de iluminar todo por la luz naciente. Su manto parecía hecho de la misma mezcla de noche y amanecer que llenaba el cielo, y su rostro irradiaba una ternura que no disminuía con la llegada del día. No hablaba, pero su silencio tenía un mensaje más claro que cualquier palabra humana. Un mensaje que decía: estoy contigo mientras despiertas, no te apures. Esa compañía invisible volvía el corazón del viajero con un calor suave. El viajero se levantó con calma, sintiendo el cuerpo ligero y descansado, sin aquella rigidez que tantas veces lo acompañaba en otras mañanas. Sus hombros ya no estaban tensos y su pecho no cargaba el peso de preocupación antiguas. Miró el puente, el río, la fogata y el ángel, como quien despide un hogar temporal. Pero no sintió tristeza, porque llevaba ese hogar guardado dentro de sí. Llevaba el eco del puente, la luz del ángel y la calma del fuego en su interior. Era un refugio al podría volver incluso cuando no estuviera allí físicamente. El ángel alzó una mano, no para detenerlo, sino para bendecir su partida suave, y una corriente de luz dorada descendió como un abrazo silencioso sobre el viajero, envolviéndolo desde la cabeza hasta los pies en un manto tibio de serenidad. No era un adiós, sino una promesa tácita de compañía en caminos futuros. Una promesa que decía: mientras avances, yo caminaré contigo en silencio. El viajero inclinó la cabeza con respeto y gratitud profunda, y en ese gesto sencillo, el puente entero le hizo sonreír con luz propia. El sendero delante de él lo invitaba a continuar con pasos tranquilos, y mientras avanzaba, sintió que la paz que había vivido junto al puente se quedaba atrás, sino que se movía dentro de él como un río interior. Era una paz viva, suave, resiliente, que no te perdía con la distancia. El ángel permaneció sobre el puente hasta que el viajero desapareció entre los árboles, velando su partida con la misma ternura con que había protegido su descanso nocturno. Y así, la mañana se abrió completamente ante él, clara, luminosa y sin miedo. El viajero dio un último vistazo al claro mientras el amanecer se expandía lentamente, y vio como la luz dorada tocaba las hojas de los árboles con delicadeza suave, iluminando cada rincón donde la noche había guardado su sueño con ternura, como si el bosque quisiera despedirse de él sin hacer ruido ni pedir nada, dejándole claro que este lugar no desaparecía al salir, solo cambiaba de forma, pues vivía también en memoria que él cargaba en lo profundo del pecho, un refugio que permanecería. Caminó unos pasos sobre la hierba húmeda, sintiendo la frescura del nuevo día, mientras la bruma ligera se alzaba desde el suelo como un suspiro del bosque, envolviendo sus piernas en un abrazo silencioso antes de desmecerse por completo, anunciando que era tiempo de dejar la calma del claro y volver al mundo despierto, pero ahora sin la pesadez que antes lo acompañaba en cada jornada, pues algo dentro de él había cambiado de manera suave y profunda, como si hubiera recuperado una parte de sí. El sendero se abrió entre los árboles, mostrando un camino antiguo y sereno, donde la luz filtrada creaba manchas doradas sobre las piedras desgastadas, y cada paso del viajero resonaba en un silencio que ya no era vacío, sino un silencio lleno de significado, de presencia
y de compañía interior, una compañía que no veía, pero que sentía tan realmente como el sol en la piel, pues llevaba consigo la certeza de que alguien vería sus pasos sin juzgar, alguien que noche lo había sostenido. Al avanzar, notó que su espada, aunque seguía a su lado, ya no pesaba igual, como si aquella luz que lo protegió hubiera tocado también el acero frío, recordándole que todo lo que se carga debe hacerlo con rigidez o dolor, y que incluso las responsabilidades pueden ser llevadas con más suavidad. Cuando el corazón encuentra un espacio de descanso al que regresar cuando lo necesita, un espacio donde la batalla interior cesa y solo queda la respiración tranquila que ahora marcaba el ritmo de... El viajero levantó la vista y vio como el cielo se abría en tonos rosados, como si una mano invisible hubiera pintado el firmamento con pinceladas suaves, anunciando que el día nacía sin prisa, respetando el silencio de su despertar. Y esa luz nueva se reflejó en sus ojos como una bendición silenciosa, recordándole que no caminaba hacia el caos, sino hacia un camino renovado, donde el cansancio sería menos amargo porque el alma había sido restaurada y porque sabía que, al caer la noche, sintió entonces un murmullo leve detrás de sí, como un roce de alas en el aire. Y aunque no se atrevió a volverse, supo con certeza que el ángel seguía allí, no visible como en la noche, sino presente de una forma más sutil y profunda, como un susurro que protege, como una luz que acompaña sin interrumpir, como una paz que respira dentro del pecho, aun cuando el mundo se vuelve ruidoso, y ese conocimiento se convirtió en la fuerza más suave y verdadera que había sentido, una fuerza que no hiere. Finalmente, antes de que el bosque se abriera hacia los prados del reino, el viajero cerró los ojos unos sopelles, respirando lento y profundamente, permitiendo que el recuerdo de la noche y la presencia del ángel le envolvieran, como si esa última inhalación tellara en el todo lo ha aprendido en silencio, y al exhalar dejó atrás el peso antiguo que ya le pertenecía, habiendo espacio en su alma para seguir adelante con un corazón más libre, que ahora caminaba acompañado, incluso cuando